Gracias por la presentación, Mariano. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Bueno, agradecer primero la invitación al Comité de Educación Médica de la Universidad Cayetano por esta iniciativa de poder conversar un poco sobre temas tan importantes como es la depresión clínica. Hoy es un día especial porque celebramos el Día de la Lucha contra la Depresión y celebro que tengan esta iniciativa y que podamos básicamente hablar de conceptos básicos para poder, en general, en la población común y en estudiantes de medicina, poder identificar a grandes rasgos o de manera práctica cuando se habla de depresión y cuando no se debe mencionar o cuando no se debe hablar de depresión con las personas. A veces se tiene o se ha tenido a lo largo del tiempo muchos falsos conceptos de que depresión es igual a tener problemas en casa, depresión es igual a incapacidad, a no poder afrontar la vida o los quehaceres del día a día, o que la depresión es un problema que solamente le puede pasar a un grupo de personas. Realmente la depresión clínica es una enfermedad en salud mental que ninguno de los que escucha esta charla y ninguna persona cercana está exento. Nadie de nosotros está exento o libre de que pueda padecer depresión en el futuro o actualmente. Pasemos a hablar primero de algunos datos importantes. Como había mencionado, la depresión en la actualidad es la principal causa en el mundo de discapacidad y contribuye como enfermedad a una carga muy importante en lo que respecta a las enfermedades a nivel mundial. Es decir, tiene una muy fuerte carga a nivel de morbilidad general. ¿Ok? En el mundo se estima más o menos que el 5% actualmente de adultos padecen depresión. Y ojo que estamos hablando de pacientes diagnosticados y en tratamiento. 5% de adultos que son los adultos que han podido ser sometidos a estudio y que reciben un manejo. Imagínense qué porcentaje de personas no han podido identificar sus síntomas y no tienen un tratamiento actualmente. Perdón. En nuestro país no somos tan lejanos a lo que pasa en el mundo. De hecho, el Perú es una sociedad en la cual tenemos mucha depresión. Estamos hablando de casi 2 millones de personas en nuestro país padecen depresión. Y que de este gran grupo de personas, solamente un cuarto, inclusive menos de un cuarto de estas personas, son capaces de poder identificar sus síntomas, es decir, que están teniendo un diagnóstico presuntivo de depresión y que pueden tratarse de manera adecuada o medianamente adecuada. ¿Y qué tan importante es poder identificar la depresión en nuestro país, en el mundo? Y ustedes como estudiantes de medicina, que puedan en su formación ya ir pudiendo identificar personas que tengan o padezcan depresión en su entorno más cercano, en su práctica en general. Y es porque la depresión, como hemos visto últimamente en todas las noticias, seguro, que la depresión es la causa principal de suicidio en el mundo y en nuestro país. Estamos hablando que de cada 3 personas que cometen un suicidio, 2 tenían depresión. En el Perú se estima actualmente, según las últimas cifras y estimaciones, que cada 22 minutos en nuestro país una persona está intentando atentar contra su vida. Y en el mundo casi 1 millón de personas han cometido suicidio y estamos hablando de casi 10 millones de personas han intentado cometer un acto suicida. Y uno podría pensar, porque se ha hablado mucho del suicidio, sobre todo en los últimos tiempos, en nuestro medio, que el suicidio es un problema de falta de capacidad, que es un gesto de valentía, que es un gesto de cobardía, que es una persona que no puede manejar sus problemas, cuando no hay nada más lejano a ello. El suicidio es la condición final
de un paciente que padece, que lo que más probable que esté padeciendo sea depresión. Incluso se van a topar más adelante o eventualmente o más adelante en su propia práctica médica cuando tengan que rotar por varios servicios y en la emergencia, por ejemplo, incluso en nuestro ámbito médico, médicos mismos que no conocen lo que es la depresión. Y cuando un paciente llega a emergencia por una crisis, con una idea suicida, con una intención, con un pensamiento o con un acto de suicida, en la emergencia el propio médico alrededor, la enfermera o el personal que está en la emergencia puede pensar que esa persona que está en el tópico 3 tiene problemas en casa o tiene algún problema que no ha podido manejar. Porque ese es el concepto y el prejuicio que se tiene de la persona que comete un acto suicida o que tiene una ideación suicida. Entonces, esta charla un poco está orientada, y un poco lo que se me ha solicitado también, que está orientada a poder comprender lo que es la depresión y poder también concientizar a, a ustedes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la psiquiatría tenemos una serie de tipos de depresión. Lo que he traído en esta lámina, de alguna forma, es para que se pueda entender de manera muy básica y muy práctica, porque esto es lo que realmente hacemos los psiquiatras en la consulta día a día, es poder determinar cuándo estamos tratando realmente de un cuadro depresivo. ¿Ok? Entonces, lo he tratado de poner en dos grandes grupos. Vamos a llamar que la depresión adaptativa es un tipo de depresión. ¿Y a qué se refiere que hay una depresión adaptativa? A ver, la depresión adaptativa se da cuando ocurre un evento de gran impacto emocional para la persona que genera un cambio en el presente y en la perspectiva que tiene de futuro. Por ejemplo, una persona que llega a mi consulta como psiquiatra y me cuenta que desde hace un tiempo empieza a sentirse anímicamente muy decaído, no puede dormir, está muy irritable con las cosas que le pasan, no se concentra. Y me cuenta en la consulta que esto empieza porque está iniciando un proceso de divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene un hecho que puede identificar, es decir, se va a divorciar, y es un hecho que sea una decisión que hayan tomado en consenso o no, va a generar que el futuro de esa persona sea diferente. Se va a tener que adaptar a un nuevo escenario y esa adaptación va a generar que la persona tenga cambios en su estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, esa persona tiene que, como decía, adaptarse a un nuevo escenario, es decir, altera la perspectiva que tiene su futuro, fue algo que no planificó y esto puede generar un impacto a nivel emocional. O, por ejemplo, la persona que tiene la pérdida de un familiar, lo que son los famosos duelos. Tiene la pérdida de un ser querido, tiene que adaptarse a llevar su vida sin la presencia de esa persona. Y esto puede generar y va a generar que la persona tenga también una serie de síntomas. ¿Ok? Entonces, y hay algo que también puede generar, y esto lo hemos vivido, creo que todos los que están escuchando esta charla y nuestra sociedad y sociedad mundial, es las catástrofes. Esta última catástrofe llamada COVID-19, pues la estamos viviendo de hace 2 años todos, y esto ha alterado completamente el presente que teníamos hace 2 años y la perspectiva de futuro. Nuestros planes, nuestros objetivos, lo que queríamos conseguir, pues lo hemos tenido que dar un stop y hemos tenido que seguir adelante, adaptarnos a trabajar en nuestras casas, adaptarnos a estudiar en nuestras casas, no tener, en el caso de los estudiantes de medicina, no tener las prácticas que son tan importantes para el conocimiento. Nos ha hecho no poder ver a nuestros seres queridos de la manera como hubiéramos querido, y no nos ha permitido avanzar con nuestra vida como veníamos haciendo. Esto al inicio no fue tan notorio, pero con el avance del tiempo fue generando lo que justamente menciono en esta lámina, que es que cambia la perspectiva de nuestro futuro
y nos ha generado en muchas personas con mayor intensidad, en otras con menos, síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. Entonces creo que con esto queda claro cuando una persona llega a consulta y nos cuenta que se siente mal anímicamente. Es importante que podamos diferenciar en que esa persona empieza sus síntomas cuando tiene un evento que le genera estrés, que le ha generado un cambio en su vida, en sus emociones. Y pasamos a hablar ahora de la charla que nos trae ahora en esta oportunidad, que es hablar más a fondo tal vez de la depresión clínica, que también conocida depresión mayor o depresión unipolar, ¿no? Para definirla, los conceptos han ido modificando en el tiempo, pero he tratado de poner el concepto más actualizado y que es importante que tengamos muy en claro que la depresión mayor o la depresión clínica es un declive, es un deceso progresivo del estado de ánimo, en donde justamente no se puede identificar realmente por qué la persona se siente tan, pero tan decaída, tan mal. Y para poner un ejemplo, para que se pueda comprender mejor, es la persona que llega a la consulta y nos cuenta que pues tiene una vida común, es decir, tiene un trabajo, tiene sus hijos, tiene su familia que está bien de salud, económicamente pues le va bien, es decir, no encuentra algo relevante por el cual sentirse mal. Tiene problemas, como creo que tenemos la mayoría de seres humanos, pero nada que pueda identificarse como algo tan importante para sentirse tan mal como se siente. Y es la persona que, como les decía, llega a la consulta y te dice que desde hace unas semanas no quiere levantarse de la cama, le ha perdido el gusto al trabajo o a lo que venía realizando, de un momento a otro empieza a sentirse pues muy sensible por las cosas, o que llora de un momento a otro sin explicar por qué, o que tiene insomnio, o que se ha vuelto muy irritable y no entiende por qué está pasando esto. Cuando nos pasa, cuando tenemos este tipo de personas que llegan a la consulta, es que nosotros tenemos que justamente hacer esa diferenciar. Ok, acá se está tratando no de una depresión tan adaptativa, sino una depresión mayor, una depresión clínica, ¿no? Porque no, ni el paciente, ni el psiquiatra en este caso, puede identificar realmente cuál es el motivo tan importante que le ha generado este declive en su estado emocional. Y hay tres puntos importantes que me gustaría que recuerden, que la depresión es muy común, ¿ok? Es muy común encontrarla en la sociedad. Altera el funcionamiento diario, es decir, la persona llega a consulta porque realmente no es la misma persona, ha dejado de hacer cosas que antes hacía, es decir, ha tenido una discapacidad de su accionar, es como lo que hablamos en la lámina inicial, es la primera causa en el mundo de discapacidad, ¿ok? Y otro punto final que hay que mencionar de la depresión mayor es que el tratamiento es efectivo, porque tenemos que ir rompiendo, creo que los médicos que están saliendo actualmente en las facultades, se tiene que ir rompiendo el prejuicio, el mito de que el que tiene un problema psiquiátrico es una persona que no perdió el juicio, en que la persona que tiene un tratamiento psiquiátrico es una persona que es adicta o dependiente, y salir de ese prejuicio de que el que tiene depresión tendrá depresión toda su vida. No hay nada más lejano a esas ideas. Entonces la pregunta sería, si en la depresión clínica, es decir, en la depresión mayor, no existe un motivo relevante que pueda explicar por qué la persona se siente tan mal y ha cambiado su conducta, su comportamiento, su ánimo. Tenemos que saber que sí existen unos factores determinantes, ¿ok? Solo que no existe un solo factor. La depresión mayor y la depresión clínica está originado, por lo menos hasta el día de hoy es lo que se conoce, no solo por un factor, sino por varios. Entre ellos, los tres principales, que los he puesto en esta lámina,
que son un factor hereditario, un factor biográfico y un factor químico cerebral. Saber cuál de ellos está alterado en un paciente es imposible. No lo puede saber ni el paciente ni el psiquiatra. Por eso que la depresión genera frustración, porque la persona no entiende por qué le pasa esto. Y es bueno, es parte de la consulta que el psiquiatra puede explicar justamente estos factores para quitarle peso al por qué la persona quiere encontrarle la causa a sentirse mal. Y no lo va a encontrar, porque la depresión mayor es la suma de factores, o un factor independiente o la suma de ellos para que una persona decaiga y caiga en depresión. ¿Ok? Hay un factor, como les mencionaba, hereditario. Se estima más o menos que un 10 a 25% hijos de padres, de un padre depresivo, un padre o una madre depresiva, va a ser que un 10% o 25% tengan depresión. Es decir, ese porcentaje de riesgo tienen los hijos. ¿Ok? Y si tanto el padre como la madre tienen depresión o tuvieron depresión en un momento de la vida, el riesgo se puede duplicar. Ahora, esta cifra hay que tomarlo con muchas pinzas, porque en la actualidad se está viendo que el factor hereditario, inclusive en la depresión, está pasando a un nivel ya no tan protagonista y está entrando en lo protagónico lo que se llama lo biográfico o lo social, lo ambiental. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene un padre que ha tenido depresión, el riesgo para que haga depresión se puede reducir casi a cero o a cero si es que su vida, es decir, su infancia, su adolescencia, ha sido una adolescencia buena, medianamente buena, es decir, sin estresores, sin problemas en la escolaridad, sin ningún estrés intenso que haya podido generarle algún cambio biológico a nivel cerebral. Esto disminuye bastante el porcentaje, así la persona tenga herencia de depresión en la familia. El otro factor es el factor biográfico. Y esto es muy importante porque aquí responde un poco la pregunta que a veces me hacen muchos pacientes o me hacen muchos colegas especialistas. ¿Por qué la consulta de psiquiatra es tan larga? ¿Por qué dura 40 minutos, una hora incluso? Muchas veces, incluso a veces más, pero no es lo correcto, pero entre 40 y una hora debería durar. Porque hay que poder identificar en la consulta también, ahora que hablamos de depresión, si la persona dentro de su biografía, es decir, dentro de su infancia, dentro de su escolaridad, dentro de su adolescencia, ha habido episodios de estrés. Y este estrés se tiene que medir como el estrés de larga duración o un estrés de gran intensidad, porque esto finalmente va a generar cambios en la biología cerebral. El estrés de larga duración, podemos hablar de por ejemplo, de un niño que ha tenido maltrato continuo. Una persona que tiene maltrato continuo en la infancia tiene altas probabilidades de que a futuro, en la edad adulta, pueda hacer depresión. O, por ejemplo, una niña que ha sido violada en la adolescencia tiene también un riesgo mayor a poder hacer depresión en la edad adulta. Entonces, todos esos datos que uno ve en la consulta los saca en la entrevista y son muy importantes porque cambia el manejo de los pacientes con depresión, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y el tercer factor, que es tal vez el más importante para los que trabajamos en psiquiatría, que es justamente la alteración de la química cerebral. Hay muchas teorías de la química cerebral para poder explicar la depresión. No es motivo de esta charla, pero sí solamente mencionar que hasta la fecha la teoría de las monominas, en este caso la monomina, la serotonina, vendría a ser que el déficit de la serotonina por una alteración a nivel celular sería la que genera los síntomas de la depresión. Por ejemplo, la pérdida de apetito, el insomnio, la tristeza, la irritabilidad en general. La serotonina es un neurotransmisor que tenemos en todo el organismo y que se encarga del funcionamiento de muchos de nuestros órganos y de muchos mucha parte del metabolismo en general del cuerpo. Okay, y entre otros neurotransmisores también, la norepinefrina, dopamina, el glutamato, en general. Es un poco para que tengan ese conocimiento
pero lo que no deben olvidar es que la serotonina sería en la depresión tal vez el protagonista a nivel molecular y que hacia ahí va orientado el tratamiento finalmente del especialista. Entonces, conociendo un poco ya los datos a nivel epidemiológico, conociendo un poco más los tipos de depresión así a grandes rasgos, conociendo un poco ya qué factores estarían asociados para que una persona pueda deprimirse, tener una depresión mayor, eh, vamos a hablar un poco sobre las características, es decir, la parte clínica, que es lo que realmente vemos nosotros los médicos en consulta, poder identificar. Y he puesto en esta lámina los criterios básicamente del DSM-5, ¿no? Estos criterios también son criterios que hay que tomarlos con mucha pinza. De hecho, es importante para poder describir las características de lo que sería una depresión clínica, ¿ya? Pero no suelen ser concluyentes. Con el paso del tiempo en la formación médica, uno se va volviendo más hábil para poder interpretar, para poder identificar los síntomas, y cuando uno ya realiza la especialidad, los criterios simplemente son datos, ¿no? Van a ser datos, pero no van a realmente hacer el diagnóstico. El DSM-5, así como todos los DSM que han habido desde su creación, fueron creados justamente para poder hacer estudios, fue para ahorrar tiempo, para poder identificar pacientes rápido y poder hacer estudios a favor de sus tratamientos. Y han sido de mucha ayuda, porque a raíz del DSM se ha podido avanzar a nivel psicofarmacológico y en el manejo de los pacientes. Pero vayamos a ver los criterios clínicos. Para comenzar, el estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día. ¿Okay? Es decir, la presencia de un ánimo depresivo la mayor parte del día, tenemos que sospechar que una persona tiene depresión, lógicamente. Esto es importante diferenciarlo porque el ánimo depresivo no solamente significa tristeza, ¿ya? El ánimo depresivo también puede ser sinónimo de irritabilidad, ¿ok? Hay poblaciones, como la población adolescente, en la cual la tristeza no es tan común y es mucho más común la irritabilidad, y en poblaciones adultas mayores también podemos ver irritabilidad, agitación la mayor parte del día, y también es un síntoma depresivo, ¿ok? Luego, una marcada disminución del interés y el placer en todas o en casi todas las actividades que hacen la mayor parte del día. Y este tal vez sea la característica más común que vamos a escuchar en la consulta en salud mental, pero como médicos generales que van a hacer al inicio, cuando acaben la carrera, esto es algo muy importante que lo tienen que poder identificar en una consulta. Un paciente que llega y comenta que desde tal fecha no disfruta lo que antes disfrutaba, que dejó de hacer las cosas que hacía, que incluso cambió su manera de ser en esos aspectos, tenemos que prestarle atención que es probable que esa persona pueda estar atravesando por una depresión. El aumento o la pérdida significativa de peso, se habla de un mayor a un 5%, tanto como el aumento como la pérdida. Sin embargo, creo que esto es bastante relativo. Hay que identificar simplemente que exista una disminución o un aumento del apetito. ¿Okay? Es decir, la persona viene a consulta y cuenta que no disfruta de la comida, que no le da por comer y es igual, tenemos que también pensar que es un síntoma depresivo. O si la persona aumenta su apetito, a veces en la noche o durante momentos de sentirse mal, entonces estamos hablando de un síntoma también depresivo, básicamente caracterizado por un cuadro ansioso, ¿no? Luego tenemos lo que es el insomnio. A menudo la persona que suele tener un cuadro depresivo suele tener alteraciones en el mantenimiento del sueño. ¿Esto qué quiere decir? La persona se duerme, pero se levanta muchas veces en la noche. Es un síntoma muy característico de la depresión. O la hiperinsomnia, es decir, la persona duerme todo el día, ¿no? Entonces es un síntoma también menos común, pero presente en los cuadros depresivos. También la agitación o el retardo psicomotor observado por otros, es decir, ahí influye mucho lo que te dice la familia o el amigo, ¿no? Que decir que pues no es igual que antes.
ahora las cosas las hace de una manera diferente, aletargado, más lento, que hay incluso algún déficit cognitivo, ¿no? Es decir, ha disminuido su atención, ya no se concentra tanto, le está yendo mal en las notas, le está yendo mal en el trabajo, ¿ok? Entonces son síntomas que tenemos que encontrar dentro de la entrevista con un paciente. Fatiga, pérdida de energía, también un síntoma muy común. La persona dice, no tengo ganas, no me da energía. Antes quería salir a correr en las mañanas, me gustaba hacer un deporte, y ya no, prefiero estirarse en la cama, quedarse en pijama, quedarse toda la mañana viendo televisión. Que es una práctica también correcta, pero que si difiere de lo que la persona hacía durante su vida cotidiana, entonces tenemos que prestarle atención. Sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva, esto también hay que saberlo identificar. Las personas suelen incluso culparse por sentirse así. Al no comprender qué les pasa, se sienten inútiles, culpables, porque la mirada incluso de la familia o del entorno no es de comprender, sino es justamente de animar, de decir, bueno, párate de la cama, sal, la vida es bella, es hermosa, y pues la familia se quiere ir a la playa y el otro no quiere salir porque está en la cama, porque se siente mal, y como hay una incomprensión a veces de lo que es la salud mental, de lo que es la depresión, la persona llega a tener un sentimiento de culpa, que está malogrando la vida de los demás, que no sirve para realizar la actividad que antes realizaba. Es decir, la persona puede empezar a perder el rumbo y sentirse que no tiene un valor específico. La capacidad para concentrarse, como lo mencionaba hace un momento, este letargo que puede haber, este retardo psicomotor, pero también cognitivo, ¿no? También mucha indecisión, personas que en la consulta pueden decir, no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Siendo personas que han tomado decisiones importantes antes, de un momento a otro hay un declive en la capacidad para poder tomar decisiones, en la autonomía que tenían para poder afrontar los problemas. ¿Okay? Y por último, uno de los criterios muy importantes son los pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intentos de suicidio o un plan específico para suicidarse. De acá la entrevista como médicos generales, como estudiantes de medicina, como especialistas, como médicos especialistas de otras áreas, es muy importante que una persona cuando escucha que hay una idea negativa, prestar mucha atención, porque a veces hay una tendencia de subestimar las ideas negativas de los pacientes, pensando que normalmente un paciente cuando dice que se va a matar o que dice que quiere que la vida tiene sentido, es para llamar la atención. Eh, Hace mucho tiempo esto era algo que medía la capacidad del psiquiatra, es decir, el psiquiatra quien atinaba más, es decir, quien decía si una persona, si un paciente venía por la emergencia, pues el médico de guardia le preguntaba al psiquiatra, ¿y qué riesgo le ves? No, ese no está llamando la atención. Esa es la típica respuesta a veces del psiquiatra y eso ha ido cambiando en el tiempo. Actualmente ya no se puede menospreciar, minimizar cualquier idea de muerte, cualquier idea negativa, eh, porque el riesgo existe. Mientras el paciente tenga un riesgo y tenga esa idea en la mente, sea hasta porque sea una llamada de atención, es una persona que se le tiene que proteger y que se le tiene que solicitar o se le tiene que brindar ayuda por parte de un especialista. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Todos estos criterios que he mencionado tienen que tener lógicamente un tiempo. Se habla de que la idea es que se cumpla más de 5 en 2 semanas, pero como les he mencionado, la medicina, y esto es algo que a veces a los pacientes les cuesta entender, pero que la medicina es un arte. Y no hay nada más inexacto como la medicina, y más incluso la psiquiatría, que es una ciencia que no cuenta con tantas herramientas a nivel diagnóstico. Entonces, finalmente, el diagnóstico y el manejo se basa en la clínica. Entonces, estos criterios es muy importante que uno los sepa, los revise, los repase y en la práctica uno va pudiendo determinar cuándo un paciente tiene una depresión, cuándo requiere un manejo, cuándo requiere una derivación. ¿Ok?
Y el tiempo es relativo. Hablamos de mayor de 2 semanas, pero puede ser un paciente que tranquilamente tiene una semana. Con estos criterios igual tendríamos que diagnosticar depresión o por lo menos derivarlo a un psiquiatra. ¿Ok? Ahora, esto solamente como algo simple, lo que respecta a la historia clínica de un paciente psiquiátrico, cosas que uno no debe olvidar en la consulta, en historia clínica. Primero, el motivo de consulta. El motivo de consulta es muy importante en psiquiatría, a diferencia de otras especialidades, que por lo menos participe alguien de la familia o alguien cercano al paciente, porque es importante también una mirada objetiva, una opinión objetiva de lo que le pasa a la persona en su día a día. ¿Okay? A veces el paciente puede estar muy afectado por lo que está sintiendo y la información que nos brinda puede estar minimizada incluso. Entonces es muy importante, si es que existe un familiar, si es que existe una persona, un amigo que lleva la consulta al paciente, que también participe por lo menos al inicio de saber qué es lo que le pasa al paciente. Antecedentes clínicos y psiquiátricos del paciente, también sumamente importante. Hay patologías que pueden simular cuadros depresivos, por ejemplo, problemas de tiroides, problemas vasculares, pueden generar que la persona tenga síntomas depresivos y estemos tratando algo que no es correcto. Entonces es importante tener antecedentes clínicos en todos los pacientes, en relación, por ejemplo, a sus hábitos, al consumo de sustancias, y psiquiátricos también, es decir, si el paciente viene a consulta y ha tenido episodios pasados, tratamientos previos en psiquiatría. ¿Okay? Antecedentes psiquiátricos familiares también, como mencionamos al inicio de esta conversación, es importante identificar si en la familia ha habido antecedentes psiquiátricos, sobre todo en este caso de depresión y ansiedad, porque como les explicaba, si encontramos que padres son depresivos, entonces con mayor razón justificamos el tratamiento, justificamos, es decir, tiene más sentido tratar a una persona que tiene antecedentes familiares, pero el manejo va a ser el mismo, pero tiene más sentido porque el riesgo tal vez es mayor de que la depresión, si uno se trata, puede aumentar. ¿Ok? Datos biográficos, como lo mencionaba también al inicio, son sumamente importantes porque aquí justamente va a tener mucho que ver con el manejo final. Si nosotros identificamos una persona que ha tenido, por ejemplo, maltrato a lo largo de mucho tiempo en su vida y tiene una depresión de adulto, entonces tal vez el manejo va a ser un poco más completo porque vamos a orientar la parte psiquiátrica, es decir, la parte médica, pero le vamos a completar con una terapia adicional que puede ayudarlo incluso a trabajar a ciertos aspectos del pasado que no ha podido procesar, si fuera el caso, ¿no? Nos sirve mucho para poder dirigir el manejo de estos pacientes y también para lo actual, es decir, por ejemplo, ahora que ha pasado, estamos pasando esta pandemia, en la consulta muchos pacientes cuentan de cómo se sintieron al inicio y cómo se han venido sintiendo. Justamente acá uno puede identificar estas depresiones adaptativas que hablamos al inicio, porque el manejo finalmente puede variar. ¿Ok? El examen mental, que es algo que es lo principal en la psiquiatría, lo fundamental, y acá tenemos que ver básicamente todos los aspectos del examen mental, que es la orientación, cómo está el ánimo, la atención, la memoria, las ideas, el pensamiento, el juicio, cómo está el apetito, si está durmiendo, etc. Es un examen más completo que evaluamos ya los especialistas para poder determinar justamente estos criterios que hemos mencionado anteriormente. Y la impresión diagnóstica. También es importantísimo que en psiquiatría siempre hablemos de una impresión diagnóstica, así como se hablan en otras especialidades, pero más importancia cobra en psiquiatría, porque a veces pasa que se suele etiquetar a las personas, ¿no? Es decir, viene una consulta a un psiquiatra, lo tiene 10 minutos y le dice, tú eres de esta forma. La persona lo escucha y cree que eso es su diagnóstico y tiene que caminar la vida con ese diagnóstico y a veces eso no es tan cierto. El diagnóstico siempre tiene que ser una impresión diagnóstica en una primera consulta que se va a ir confirmando con el avance de las consultas,
e incluso cuando hay tratamiento, con el tratamiento, porque hay que ver cómo responde al tratamiento. Entonces, como futuros médicos, es muy importante que en salud mental siempre hablemos de impresión diagnóstica, que se va a confirmar con el avance de las entrevistas y con la respuesta al manejo, en este caso, del tratamiento. Y finalmente, el tratamiento que uno va a implementar al final de la consulta, que vamos a verlo creo que por acá. ¿Cuál es el manejo? El manejo se divide, lo he tratado de dividir en dos grandes grupos, ¿no? Primero, si identificamos que es una depresión más adaptativa, como les dije al inicio, va a cambiar la prioridad de manejo, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una persona que viene a nuestra consulta, que viene, por ejemplo, a mi consulta, y me cuenta que se está divorciando y que a raíz de eso se siente muy triste, muy mal, no puede dormir, tiene unos sentimientos de culpa, ¿no? Ha alterado su día a día, entonces, en ese momento, lo que más va a necesitar esa persona va a ser una psicoterapia. Es decir, va a necesitar un apoyo psicoterapéutico, psicológico, para poder procesar lo que le está pasando y poder mejorar esos síntomas. Muchas veces los pacientes, las personas con depresiones adaptativas, no requieren un manejo psicofarmacológico. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, porque la psicoterapia, como lo he mencionado aquí, unos puntos importantes de lo que es la psicoterapia, permite al individuo, a la persona, adaptarse a la crisis o a las dificultades que le están pasando. En general, como mencionan ahí, explora las relaciones, las experiencias personales, y de alguna forma ayuda a desarrollar interacciones positivas con lo que le viene pasando, con los demás. ¿Ok? Permite encontrar mejores modos de enfrentar y resolver los problemas. ¿Ok? Y ayuda a desarrollar capacidades, a mejorar la tolerancia, a aceptar en general la angustia mediante comportamientos un poco más saludables. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que ponía de una persona con un divorcio, tal vez mi manejo final sea a este paciente decirle, ok, creo que te ayudaría una terapia y vamos a ver cómo te va, y si no, regresas para conversar. Ese sería el mejor manejo. También puede haber en la depresión adaptativa un manejo psicofarmacológico, sí lo puede haber. Eso va a depender de la severidad y la intensidad de los síntomas. ¿Ok? Y en la depresión clínica, también conocida depresión mayor o depresión unipolar, el manejo, como ven, se invierte. Es decir, la prioridad de manejo se ha invertido y pasa el protagonismo el manejo psicofarmacológico. ¿Por qué? Porque como mencionábamos, ahí ya entra a tallar estos factores asociados, difíciles de poder cuantificar, de ver con exámenes de laboratorio, sino son más la explicación que la ciencia le ha dado hasta el momento a la depresión, y en el cual toma protagonismo justamente la alteración de estos neurotransmisores que les mencionaba al inicio, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando identificamos una depresión clínica más o menos muy cercano a los criterios que he mencionado con el DSM-5, tenemos que brindarle al paciente la oportunidad de un tratamiento correcto, que sería con antidepresivos. El antidepresivo, tal vez la primera línea, actualmente esto no ha cambiado hasta el día de hoy, son los antidepresivos que ayudan a inhibir la recaptación de la serotonina. Ya conocen seguro ustedes varios de estos medicamentos, la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina, entre otros antidepresivos, porque el antidepresivo justamente lo que va a hacer es regresar a los valores normales de acumulación de la serotonina, y va a hacer que los síntomas de la persona con el paso de las semanas empiecen a recuperarse. ¿Ok? Entre otros antidepresivos, que eso ya no es tema de esta charla, pero bueno, tricíclicos, duales, atípicos, etcétera. Entonces, en el manejo de una depresión clínica, quiero que se queden con el concepto de que el protagonista va a ser la psicofarmacología, pero también en muchos de los casos va a ayudar también una psicoterapia complementaria, ¿ok? Como complemento del tratamiento psicofarmacológico. Algo también importante, porque lo mencionamos al inicio, es el tema de los tiempos.
se tiene un mal concepto, un prejuicio de que el tratamiento para depresión es de por vida. Y eso es completamente falso, no es así. La depresión unipolar, la depresión mayor, es un tratamiento que no es corto, pero que tampoco es prolongado. Los tratamientos, según las guías, actualmente va entre los 5 y 6 meses. Luego ocurre una reducción de los fármacos o del fármaco y la persona puede hacer su vida sin necesidad de medicación. Por eso los tratamientos psiquiátricos en general y más aún la depresión requieren de una supervisión por parte de un especialista que le pueda brindar un seguimiento y un alta a la persona. ¿Ok? Es falso, hay que quitar ese concepto de que la depresión es de por vida. Como en toda especialidad, existen variantes, existen subtipos en relación a la depresión. Hay depresiones mucho más intensas, más recurrentes, que están asociadas a problemas de la personalidad, pero eso es algo que es lo adicional. Lo común, la depresión mayor, el primer episodio de depresión mayor, tiene un tratamiento bastante efectivo y tiene un tiempo determinado de manejo. Acá he puesto algunas preguntas frecuentes que normalmente recibo de alumnos o de pacientes o en general, incluso de especialistas, colegas de otras ramas, y les he tratado de poner acá para poder un poco sacarla de duda de todos nosotros. La gran pregunta es, ¿una persona puede salirse de la depresión sin necesidad de un fármaco? La respuesta es sí. Pero la evolución natural de la depresión clínica es de 3 a 24 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 3 y 24 meses, es decir, 3 meses y 2 años, es el tiempo que una persona sin medicación es probable, porque es probable que se cure. Entonces, la pregunta sería, ¿es necesario someter a la persona a un sufrimiento de 3 a 2 años teniendo tratamientos efectivos? Creo que la respuesta es que no, ¿no? La ciencia ya avanzó y ya existen medicamentos como los que he mencionado que ayudan a que las depresiones se curen en un tiempo mucho más corto. No tengamos que esperar esta cantidad de tiempo para que nuestro cerebro pueda regular los niveles de serotonina en tiempos mayores. Luego, la depresión aumenta el riesgo de suicidio, totalmente. Es decir, un paciente, una persona que no tiene un tratamiento para depresión, tiene alto riesgo de cometer suicidio. El suicidio, como les mencionaba al inicio, es en la psiquiatría la fase terminal de una situación no atendida o no vista. ¿Ok? Entonces es importante que pacientes que sospechen de depresión nunca dejen de derivarla o de avisarle a un amigo o a la familia de que esa persona por lo menos tenga una visita con un especialista, porque estaríamos salvando una vida. Es muy importante que eso quede como un concepto. ¿Ya? Tercero, la depresión es una enfermedad curable. Lo que he mencionado anteriormente, la depresión, por definición, la depresión mayor no es crónica. La depresión mayor, por definición, es curable. ¿Ok? Como les digo, hay otros tipos de depresión que pueden ser recurrentes, pueden tender a la cronicidad, pero esos son otro tipo de pacientes, otro tipo de desarrollo de la enfermedad. Normalmente la depresión unipolar tiene que ser curable. Y cuarto, otra gran pregunta que siempre me hacen es sobre los tratamientos. Los tratamientos generan siempre la pregunta es, doctor, ¿esto me va a generar adicción? ¿Me voy a hacer dependiente? ¿Esto no me va a generar perjuicio contra mi cuerpo, contra mi organismo? Pues la respuesta es que no hay nada más lejano a ello. Los psicofármacos, y más aún los antidepresivos, son medicamentos bastante seguros y deben ser tomados sin ningún problema, pero sí bajo una supervisión por parte de un especialista que pueda iniciar el fármaco, regular la dosis y dar el alta correspondiente. ¿Ok? La dependencia, que es la gran pregunta y el gran miedo de los pacientes que vamos a tener, que ustedes van a tener en consulta,
se las tenemos que explicar de esta manera. Todo fármaco que se toma a demanda, ¿qué quiere decir a demanda? Que se toma cuando uno lo necesita, es ahí cuando empieza la dependencia. Por ejemplo, no puedo dormir, tomo un fármaco. Voy a viajar al extranjero y tengo miedo al avión, me tomo un fármaco. Voy a rendir un examen, me tomo un fármaco. Es decir, la persona crea una dependencia psicológica al fármaco, ¿ok? Que luego pasa a ser una dependencia química, porque el cerebro pide la sustancia, pide el fármaco cuando lo necesita, ¿ok? Los tratamientos adecuados en psiquiatría y seguro en la mayoría de especialidades, pero más en la psiquiatría, tienen que ser puestos a horario, con dosis reguladas y bajo una indicación. Se toma todos los días por tanto tiempo, luego se va subiendo la dosis y luego se va bajando la dosis, y luego se va bajando, bajando, bajando hasta que se elimina. Esto es un concepto importante que se tiene que tener en general los médicos en formación y los médicos, porque no, parece mentira, pero esto no es de conocimiento en general, a veces incluso de médicos especialistas. Eh, o, por ejemplo, en otras especialidades que agregan fármacos de la psiquiatría, que eso es muy válido, pero que no lo derivan donde el especialista. Entonces la persona se queda tomando un psicofármaco durante toda su vida y no, nadie le dijo que ese fármaco se tomaba solamente por cierto tiempo. Ok, y finalmente algunas recomendaciones, creo que ya estamos llegando al final de la charla. He querido darles simplemente conceptos básicos, ideas que se puedan quedar y que puedan luego poder ampliar ya en la formación, pero unas recomendaciones importantes, ¿no? No hay que minimizar los síntomas, nunca. Nunca en psiquiatría se minimizan los síntomas. A la persona que tiene depresión, algo que se le suma en general en su vida es la incomprensión. La gente no entiende lo que es la depresión y yo espero que después de esta pequeña charla un poco se haya podido entender más lo que es la depresión, pero nunca se minimizan los síntomas. Siempre una persona que nos cuenta que se siente triste o que ha cambiado su estado de ánimo, su manera de ser, su iniciativa, es bueno siempre acompañarla y sugerirle que busque ayuda profesional. Como les mencionaba, ninguno de nosotros, los que estamos aquí en esta reunión, está exento a tener depresión en algún momento de la vida. La persona con depresión no necesita aliento, no necesita consejos, no necesita crítica, simplemente requiere ayuda profesional. Siempre pongo este ejemplo cada vez que me preguntan por qué es la depresión y cómo se debe actuar con una persona que tiene depresión. A la persona que tiene depresión no se le puede decir que la vida es bella, no se le puede animar, no se le puede decir que todo va a salir bien, que es una cuestión de actitud, que tiene que salir y hacer cosas, irse a la playa, hacerse un viaje al extranjero. Esto es tan grave como decirle a un paciente con cáncer que deje